Buenos días, queridas y queridos estudiantes. Les doy la bienvenida a esta sesión 2 sobre el módulo 2, que es problemáticas de la historia sociopolítica y económica de América Latina. Hoy iniciamos módulo 3. Es día... Ay. Hola, buenos días, muchas gracias, Chad. Sí, ya estaba iniciando con la presentación. Queridas y queridos estudiantes, les doy la bienvenida a esta sesión número 2 del módulo 2, que lleva por título Problemáticas de la historia sociopolítica y económica de América Latina. Hoy estamos iniciando módulo 3, hoy día 17 de marzo. En breve ya estará subida, seguramente cuando vean este video ya estará cargado todo en plataforma. Pero la recomendación, ya saben, es que traten de seguir el cronograma de actividades, sobre todo en tema de los foros. Ahora que estuve revisando y evaluando el foro de retroalimentación uno, varios no cumplieron o no completaron las participaciones en foro. Hicieron su primer aporte. Yo creo que la mayoría estuvo excelente, hay algunos con algunas áreas de oportunidad, pero sí me di cuenta que varios les faltaron las retroalimentaciones a los compañeros, entonces esto les baja mucho la nota. Para lo subsecuente o consecuente, a partir de esta recomendación que yo les hago, traten de verdad de completar sus participaciones el mismo día, ¿no? Para que este tipo de situación este, no se suscite de manera recurrente, digamos, ¿no? Una disculpa por la cámara, Yadira aquí como mi fiel testigo, no pude activarla, me dice que está, que no está disponible, pero bueno, a final de cuentas, pues son como cosillas que pasan con la tecnología, ¿no? Muy bien, vamos a entrar en tema. Les dejo la orden del día, ya saben, la bienvenida al módulo, lineamientos de trabajo, revisión general de contenidos y las actividades. Les dejo los lineamientos para que conste, ¿no? No los voy a renombrar ni a reenumerar nuevamente, pero si alguien tiene dudas puede consultarlos en también la plantilla con la forma de citar, al menos para que se vayan familiarizando, ¿no? Lo cual revisamos la sesión pasada y ahora sí entremos en tema, ¿no? Fíjense que cuando pensamos en Latinoamérica yo les daba ya una pequeña semblanza, tal vez no tan a detalle, pero la sesión pasada justamente hablábamos de cómo ha sido la construcción sociohistórica de Latinoamérica y partíamos un poco, ¿no? En el primer complejo de cambio de paradigma que fue el descubrimiento y la conquista de América. En esta semblanza que yo les proponía y que empezamos a revisar a partir de cuál fue la construcción sociopolítica de Latinoamérica, pues vimos que hubo varios movimientos a lo largo de esta construcción histórica. Los primeros grandes movimientos fueron para mí las luchas de independencia, incluso les presenté una tablita de cómo congeniaban muchos de los ideales, sobre todo apoyados por las ideas de la Ilustración que se hayan suscitado digamos, en el tercer cuarto del siglo XVIII, ¿no? Justo esas ideas trajeron una nueva construcción de la realidad para América Latina. Muchos de los grandes pensadores o filósofos que se albergaban en Latinoamérica empezaron a abordar estos temas de la construcción social que había en esos momentos, ¿no? Es importante que siempre, como yo les he dicho, independientemente de la dimensión de análisis que estemos revisando, es importante siempre ubicarlos sin juicio de valor y en su específico contexto. Es decir, evitar estos juicios de valor de que si fue bueno o fue malo, eso recae en una concepción subjetiva, ¿no? Lo que sí es que hay que estudiar las dimensiones, ¿no? De la realidad que estamos estudiando, es decir, cómo estaba la política, cuál era la cultura, cuál era el sistema económico que imperaba, por ejemplo, y después de eso vislumbrar las categorías de análisis, ¿no? En lo cultural, pues, por ejemplo, cuáles eran los sistemas de afiliación y alianza, qué propósito tenía la familia, cómo se ritualizaban los dogmas o las creencias de ese momento. En lo económico, pues
qué se hacía, qué se producía, con qué se comercializaba, cuáles eran las influencias internas y externas que favorecían, por ejemplo, el desarrollo económico de la región, ¿no? Eso se vuelve importante. El sistema político también va a ser determinante para poder entender todas las estructuras sociales que permean en ese contexto específico que estamos estudiando. Es decir, por ejemplo, no es lo mismo, ¿no? Que era un tema que yo les decía, por ejemplo, en la independencia de México, veníamos de un imperio y pasamos a otro imperio, que fue el primer imperio de la vida independiente de México con Iturbide, pero después se fundó la democracia y en ese cambio, ¿no? De régimen de gobierno, pues hubo otra manera de tratar de construir la sociedad a partir de la institucionalización o de estas estructuras sociales que buscaban sustentar el desarrollo y la vida pública de nuestro país, ¿no? Justo en esa esquela que yo les menciono, y que revisamos durante todo el siglo XIX hasta el siglo XX, que fue digamos, la conformación de la era moderna en Latinoamérica y en el mundo, pues había, ¿no? Y les mencioné algunos conflictos que permearon como todas estas estructuras y superestructuras en las cuales está desarrollada la región, ¿no? Entonces vamos a revisar, ¿no? Un poco de estos movimientos que se suscitaron en Latinoamérica, también, por ejemplo, cuál fue el modelo de desarrollo económico que tuvo la región, ¿no? Después veremos algunos conflictos o movimientos sociales, de manera específica algunos golpes de Estado, algunos movimientos militares, algún tipo de injerencia que más o menos ya revisamos la sesión pasada, pero que ahora trataremos de profundizar más, ¿no? Y justamente, ¿no? Los nuevos regímenes que han aparecido, yo diría incluso en nuestro contexto actual sociopolítico, y ver cuáles son, ¿no? De manera reflexiva las consecuencias de estas transiciones políticas, sociales, económicas y culturales, ¿no? Entonces, la conformación de Latinoamérica, como lo vimos en un principio, y justo yo les decía, ¿no? Esta conformación, esta forma geográfica en la que se dividió nuestro país, nuestra área prehispánica, que era Mesoamérica y Aridoamérica, ¿no? De cómo las sociedades tendieron a distribuirse más sobre la zona mesoamericana, porque pues era como mejor para el desarrollo de la vida, ¿no? Justo en esta zona céntrica, digamos, de nuestro país, ¿no? Se empezaron a constituir las grandes ciudades y justamente aquí es donde empezó a imperar, ¿no? Como el régimen administrativo y político de lo que fue la Nueva España, ¿no? O la época virreinal, porque acuérdense que había ciertas particularidades del virreinato precisamente para la administración de recursos, ¿no? Entonces, muchas de estas ciudades empezaron a asentar, ¿no? Y de manera un poco tal vez improvisada, ¿no? Yo les decía justamente que la primera capital de la Nueva España fue Valladolid, que hoy es Modelia, ¿no? Ese fue el primer centro administrativo de la Nueva España. Sin embargo, se tendió a gestionar que estos grandes desarrollos o estas grandes ciudades empezaran a formar sobre donde había habido grandes complejos prehispánicos, ¿no? Esto generó, ¿no? Como les decía, en sociedades, si ya en sociedades complejas, el proceso de mestizaje las complejizó más. ¿Por qué? Porque generó nuevas, digamos, escalas sociales, ¿no? En nuestro caso se les llamó sistemas de castas, ¿no? Justamente abordábamos, ¿no? Cómo dependiendo del sistema de castas, digamos, en esta pirámide social, pues era el nivel de privilegios a los que se podía acceder. Mucho de la revuelta precisamente podría partir de este enlace que se hace con las problemáticas que vivía ¿cómo decirlo? Cada estratificación social. Y precisamente, ¿no? En la versión, ¿no? Mítica del cura Miguel Hidalgo, pues yo les decía, bueno, al parecer tenía un problema de impuestos y fue por ello que decidió tomar las armas. Sin embargo, ¿no? La complejidad de las sociedades no era por la magnitud o porque fueran sociedades muy grandes, sino por las diversidades culturales que se presentaban al interior de ellas, ¿no? Este fue uno de los grandes problemas, ¿no? Que empezó a vivir y que se homogenizó dentro de las grandes estructuras sociales que conformaron en ese momento la época de la Nueva España o del periodo virreinal, ¿no?
Entonces, justamente las ciudades latinoamericanas surgen a partir de estas dos situaciones, ¿no? Las primeras grandes sociedades ya establecidas durante la época prehispánica y luego surgieron otras sociedades, ¿no? Otros asentamientos urbanos, ¿no? Bueno, no quiero decir rurales, ¿no? Dependiendo del tipo de interés que se tuviera, por ejemplo, en la zona. Podemos ver que grandes latifundios, grandes haciendas, grandes de estos paradigmas productivos que surgieron o parte de este modelo productivo que surgió durante la época virreinal, pues requería grandes extensiones de tierra o requería de población para poder sostener el entorno productivo de la zona. Entonces, digamos, ¿no? Aquí también hubo surgimiento de enclaves sociales y enclaves productivos pues para sostener las nuevas sociedades. Sin embargo, ¿no? Al tejerse fuera como de la visión o de la administración que se tenía, por ejemplo, en grandes ciudades, en nuestro caso sería como la Ciudad de México, en Perú la de Lima, en Argentina la de Buenos Aires, en Brasil podría ser Río de Janeiro, ¿no? Empezaron a surgir nuevas formas de desarrollo social a las orillas de esto, lo que conoceríamos como el área perimetral o conurbada, ¿no? Justamente durante este desarrollo, ¿no? Primero de las grandes ciudades y posteriormente de los enclaves sociales o enclaves productivos que pudieran rodear a la región, ¿no? Se empezó, ¿no? A gestionar, como les decía, para sostener este sistema productivo, este sistema social, pues se necesitaban grandes levas de población. La leva, pues, no era como un reclutamiento, sino de repente pues se apropiaban de la gente, ¿no? Favoreciendo como la explotación o el mismo esclavismo, y entonces empezaron a surgir como estas disformias sociales, es decir, en donde la población no tenía como esta capacidad de agencia de poder decidir a qué dedicarse, ¿no? Porque todo eran suministros para sostener la producción. Esto ayudó, ¿no? O favoreció, digamos, no quiero decir ayudó, pero sí favoreció a que justamente todas estas problemáticas sociales, ya de estas sociedades complejas por el mismo mestizaje, se agravaran de manera significativa. ¿Por qué? Porque la sociedad, ¿no? Ya no tenía como estas condiciones, digamos, como de desarrollo ideal. Si no las tuvo durante el periodo, por ejemplo, de posterior a la conquista, porque fue esta disrupción en los sistemas de creencia y de la construcción de la realidad social, ¿no? Empezaron a permear otro tipo de ideas, ¿no? Y justamente en este tipo de ideas, pues se dejó de buscar el desarrollo o el equilibrio social para favorecer, ¿no? El desarrollo económico, pero no de la región o del país, sino de los particulares. Esto es el primer síndrome que podemos ver como de diferencia significativa en los modelos sociales que imperan hoy en Latinoamérica, ¿no? Entonces, justamente, ¿no? A partir de este enfoque que les he dicho, ¿cómo se podría, ¿no? Buscar el equilibrio, ¿no? Que, eh, que beneficiaría, digamos, no solo a la población, ¿no? En general, sino a la región como un núcleo integrado que buscara desarrollar no solo las condiciones de vida, sino proliferar a nivel de relaciones comerciales o políticas con otros países, ¿no? Entonces, uno de los grandes problemas, ¿no? Que justamente podemos ver y que fue el inicio, por ejemplo, en nuestro caso de la Revolución Mexicana, pues fue todos estos latifundios, las grandes haciendas, las grandes mineras que se produjeron durante 300 años de desarrollo o de administración de la Nueva España, es decir, por parte del Imperio Español, ¿no? Entonces, empezaron a suceder varias cosas, ¿no? Lo primero, yo creo que el primer gran cambio sociopolítico que se presenta en nuestro país es la época de reforma con Benito Juárez. Si recordamos, hasta antes del periodo de la reforma, que fue una gran reforma constitucional, el Estado estaba muy vinculado con la iglesia, ¿no? Entonces Benito Juárez en ese momento y concibiendo cómo era la sociedad política y religiosa en ese momento donde la religión o la iglesia, ¿no? En nuestro caso la religión
católica cristiana, pues tenía gran uso, ¿no?, de los recursos disponibles para su propio interés. Entonces Juárez decide separar, ¿no?, crear un estado laico, ¿no?, lejos donde la administración pública no estuviera influenciado o en donde tuviera injerencia la Iglesia Católica, ¿no? Entonces esto trajo consigo una serie de condiciones sociales nuevas. Posteriormente, con la llegada de Maximiliano de Habsburgo y lo que fue el nacimiento del Segundo Imperio, aunque no duró mucho, sí trajo también una serie de consecuencias, ¿no? Sobre todo para la administración pública. Entonces digamos, ¿no?, que a partir de Juárez se consolida, ¿no?, y ya con la llegada del Segundo Imperio, lo que sería el ejido, es decir, darle todas estas tierras que tenía apropiada la iglesia para el desarrollo del país. Esta situación es muy específica en México, pero también digamos que este tipo de modelos se empezó a replicar en otras regiones de Latinoamérica, ¿no? Entonces empieza a suscitarse esto, ¿no?, como una primera intención de regresar un poco el estado productivo a los intereses de la nación y con ello buscar, ¿no?, el desarrollo de las condiciones de vida para la población. Sin embargo, no se logra legitimar, ¿no?, del todo. ¿Por qué? Porque había una serie de intereses y recordemos que durante la época de la revolución, una de las principales causas para que esto se terminara convirtiendo en un movimiento campesino, porque sí surge como un movimiento obrero, como les había dicho la vez pasada, fueron las grandes levas que se usaron en los latifundios, ¿no?, en las grandes haciendas, en las mineras y todo esto, que fueron las levas que de manera legítima, incluso digamos convalidadas por el ejercicio de la fuerza pública, que sea la policía y todo esto, pero también el ejercicio de la fuerza militar. En ese momento recordemos que Díaz gobernaba no a través de un congreso o de un parlamento, sino a través de un consejo que les denominaron el Consejo de Sabios, ¿no?, que era un grupo de gente adulta mayor y que eran los que llevaban el encauce del objetivo de construcción del país. Si bien durante esa época México tuvo un gran desarrollo tecnológico, mermó muchísimo la capacidad de desarrollo o de proyección nacional. ¿Por qué? Porque al final, ¿no?, de este propósito, todo el desarrollo tecnológico no pertenecía al país, sino a las grandes empresas que intervenían en él, ¿no? Ahora las levas, ¿no?, legitimadas por los recursos públicos que se instrumentaban precisamente para recoger, secuestrar y esclavizar a este tipo de población, pues empezaron a generar una serie de condiciones disruptivas para la sociedad. De entrada, pues se rompía el núcleo familiar, ¿no? Las consecuencias de un núcleo familiar roto para la sociedad son muy significativas porque los sistemas de creencias y valores se ven de repente rotos, ¿no? Entonces no hay algo que dirija a la sociedad o a las nuevas generaciones como a un propósito de convivencia o de estandarización en las condiciones de vida. Esto se vuelve complejo, ¿no? Y es precisamente una de las inconformidades que tiene la población durante esta época. ¿Por qué? Porque se rompen con muchos paradigmas que ponían de manera tradicional o de manera histórica, ¿no?, anticipando lo que era la estructura social de ese momento. Justamente es donde, por ejemplo, en las tiendas de raya, ¿no?, muchos de los trabajadores, digamos, en las grandes haciendas y en este tipo de conglomerados agrícolas o industriales, pues realmente no tenían esta libertad, porque si bien tenían un salario y cierto acceso como a algunas prestaciones, como a dormitorios o algo, pues realmente era un régimen esclavista que los obligaba no solo a condonar la cantidad de intereses que generaba su propia subsistencia, sino que no alcanzaba para sostener el demás vínculo familiar, ¿no? Dice Yadira, que es como lo que dicen que está pasando ahorita, ¿no? Hablan de una supuesta ruptura de valores. Exactamente, Yadira. Y justo es a donde voy, pues estoy tocando como esta importancia de la construcción del vínculo familiar y por qué la sociedad desde principios del siglo XX, 1900, ¿no?, que fue para nosotros esta gran irrupción de la Revolución Mexicana, fue tan importante y justamente cómo se ha articulado la institución, ¿no?, del núcleo familiar o de la familia
Chile en nuestros tiempos y por qué tiene tanta importancia y lo vamos a entender un poquito ahorita que avancemos a los grandes conflictos latinoamericanos, ¿no? Pero justamente se dan cuenta cuál es el desarrollo sociohistórico, ¿no? De Latinoamérica, siempre roto, siempre inalcanzable a los propósitos de desarrollo nacional, siempre con todas estas injerencias en el marco macroeconómico o macropolítico, como quieran verlo. La región, yo tomo de ejemplo México porque es lo que nos es más símil, pero justo la sesión pasada les mencionaba el caso cubano, ¿no? Cuba todo el siglo, toda la historia, ¿no? Fue corona española, todavía en 1920 seguía siendo colonia española, luego llegó la injerencia norteamericana, ¿no? Es hasta que Fidel Castro a inicios de los 50 empieza junto con otros pensadores o revolucionarios de la época, empieza a articular la revolución cubana, ¿no? Inicia en el 56, termina en el 59, pero en realidad no se suscita, digamos, legítimamente como un acto de independencia, como una transformación del gobierno. Si bien, ¿no? Pasamos a lo que se denominaría la dictaduría de Fidel Castro, porque pues estuvo más de 40 años en el poder, ¿no? Pero siempre, ¿no? Combatiendo una serie de condiciones macroeconómicas y macropolíticas. Esto trajo una severa transgresión, por ejemplo, a la construcción de la estructura social cubana, porque mientras algunos habían vivido los periodos de hegemonía, de intervención, por ejemplo, desde la colonia española, luego la norteamericana, y finalmente la defensa de la injerencia soviética, ¿no? En el territorio. Recordemos que para esos tiempos la Guerra Fría estaba a todo lo que daba, ¿no? Y el conflicto, por ejemplo, entre la Unión Soviética y Estados Unidos directamente con JFK, John F. Kennedy, ¿no? Que procuraba también, ¿no? Como limitar un poco la intervención para el desarrollo de la zona, aunque estaba lo de Bahía de Cochinos y traían un proyecto como lo que le pasó a Puerto Rico, que fue la libre anexión de Puerto Rico. Más o menos querían hacer esto con Cuba para poder dominar el Caribe, porque recordemos que muchas de las islas del Caribe pues eran apropiaciones que todavía seguían teniendo intervención, por ejemplo, en las grandes potencias europeas, ¿no? Francia, Inglaterra, ¿no? España seguían tratando de consolidar esa posición hegemónica, sobre todo por el conflicto que estaba, digamos, de manera pasivo-agresiva con la Unión Soviética. Y la Unión Soviética quería, ¿no? También mantener cierto control de la región, precisamente para limitar el uso expansivo que estaban haciendo estas grandes potencias en Latinoamérica. Esto se suscitó en toda Latinoamérica, no fue México, no fue España, no fue Chile, fueron todos los países, ¿no? Recordemos también, ¿no? Bueno, me estoy adelantando un poco, pero justamente, ¿no? Las consecuencias, ¿no? De estos modelos que trajo, por ejemplo, los grandes movimientos latinoamericanos de las guerras de independencia, trajo consigo, pues, todos estos movimientos internos que se suscitaron durante todo el siglo XIX. También recordemos que por estas fechas, ¿no? A valor de construcción, creo que por módulo 4 veremos los principales movimientos artísticos, pero o en el módulo 5 ya no me acuerdo, ¿no? Pero eso lo vemos después. Pero justamente durante el siglo XIX hay como una reformulación de varios ejes paradigmáticos para el desarrollo artístico, dogmático y de la construcción sociopolítica, o cómo decirlo, de la política social, ¿no? De esos tiempos. Primero por las ideas que había traído la ilustración y posteriormente por el desarrollo del pensamiento marxismo, que fue lo que más, digamos, podría ser tomado como base durante el siglo XIX, ¿no? Todas estas ideas tuvieron sus grandes repercusiones en el siglo XX, justamente lo que veíamos la vez pasada, ¿no? El choque de dos ejes económicos o de dos propuestas metodológicas para afinar, ¿no? Los sistemas políticos económicos del mundo, que fue el capitalismo, ¿no? Mencionado por Marx y que yo ya más o menos les di una semblanza, y el socialismo, ¿no? Como parte de una utopía, ¿no? A dónde dirigir los objetivos de la humanidad, ¿no?
Entonces todas estas formas de pensamiento obviamente iban a tener consecuencias en nuestra región. ¿Por qué? Porque era la manera en cómo se estaba articulando el mundo, es decir, la manera en cómo cada parte de lo que significaba cumplir con estos propósitos, pues iba a tener una injerencia para el mundo, ¿no? Justo cuando dejamos, ¿no? El tema de lado que sería el desarrollo, ¿no? ¿Cómo decirlo? Como propósito de vida, ¿no? El desarrollo de las condiciones sociales, ¿no? ¿Por qué en Latinoamérica realmente este tipo de situaciones no se logran cumplir más allá de lo que hemos podido revisar en la construcción? Porque si bien América Latina, ¿no? Ha tenido todo este tipo de influencias y de ejes paradigmáticos, ¿no? Que han confrontado su propia realidad, ¿no? Justamente es donde empezamos a ver, ¿no? Cómo las formas políticas van a determinar mucho las condiciones sociales o las formas de acepción política que va a construir la sociedad precisamente para poder ser administrado, ¿no? Entonces, lo primero es Hegel, ¿no? Hegel, recordemos que hace su interpretación, ¿no? ¿Cómo decirlo? Mm, hace su desarrollo filosófico sobre la construcción social de la realidad a partir, ¿no? De lo que serían los ejes autoritarios, es decir, la sociedad por sí misma, ¿no? Tiende a ser autoritaria, busca estos modelos en donde se establezcan ciertos códigos o reglamentos para atender lo que como propósito podría ser un objetivo social. Justamente es donde los gobiernos deben mostrar como esta inflexibilidad en cuanto al rompimiento de normas, conductas, ¿no? O de construcciones de interacciones simbólicas reguladas a través de lo que sería la ley, ¿no? Entonces, esto no ha sido fructífero para nuestra región precisamente porque el poder por sí mismo logra corromper las estructuras de beneficio o de desarrollo social, cosa que se presenta de manera condicionada durante todas las dictaduras que pudimos ver del siglo XX, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, ¿no? La dictaduría de Díaz, que les decía duró más de 34 años, pues trajo consigo sí un gran desarrollo tecnológico para el país porque pues llega el telégrafo, el teléfono, se establece la primera línea de red eléctrica en nuestro país, el sistema ferroviario, ¿no? Las nuevas rutas comerciales con Asia y Europa, ¿no? La máquina de vapor que sirvió precisamente para el ferrocarril, los grandes enclaves perdón, las primeras grandes fábricas productivas y los enclaves productivos que se generaron en nuestra región fueron muy fructíferos, ¿no? Pero que a final de cuentas lo único que hicieron fue enriquecer a unos y empobrecer al resto de la nación, ¿no? Entonces, digamos que la dictaduría o el poder autoritario en nuestra región, ¿no? Pues solo han traído beneficio para ciertos particulares, ¿no? La otra es la posición de John Locke, ¿no? John Locke nos trata de vaticinar, ¿no? Que el Estado va a tener diferentes formas de administrarse, ¿no? Él hace énfasis y rompiendo un poco con el paradigma socioreligioso del siglo XVIII, ¿no? En esta posición de la ilustración, que el Estado, ¿no? Necesita regular un poco menos la intervención, porque a final de cuentas lo que va a procurar es este interés propio, ¿no? En la propiedad privada, es decir, nosotros en la manera en que podemos proliferar es atendiendo nuestros propios recursos, gestionando nuestras propias necesidades y entonces con esta, digamos, libre intervención, ¿no? De lo que seríamos nosotros como individuos, pues estaríamos generando un estado de bienestar, ¿no? Ya lo mencionaba Adam Smith en la teoría económica clásica, ¿no? Que la sociedad debería ser útil para generar este tipo de economía o de este funcionamiento del sistema económico, ¿no? Adam Smith creo que es el primero que se encausa como este socialismo económico, porque él decía, todo mundo debe ser productivo para la sociedad.
Y es más, si alguien no tiene algún trabajo o algo que le permita integrarse al sistema social económico, pues debe asignársele a una tarea. Y mencionaba un ejemplo medio burdo, pero que explica precisamente, ¿no? Después esto lo retomará Durkheim, ¿no? Con el concepto de anomia social, pero si alguien no se puede integrar al sistema económico, hay que buscarle una posición, porque de repente una puerta, ¿no? Que necesita ser abierta puede ser una actividad económica para un sujeto y no dejarlo fuera del sistema económico. Entonces, este tipo de especificidad para el comportamiento económico de la sociedad, pues traería grandes beneficios y es algo de lo que menciona John Locke. Sin embargo, John Locke afirma también una cosa aunada a esto, ¿no? Que no se debe recaer en la avaricia ni en la codicia, es decir, sí, a final de cuentas, ¿no? Conservar la propiedad privada para el beneficio económico de todos, pero en el momento en el que el egoísmo o la avaricia impera al individuo, pues se rompería con este, con este enunciado, ¿no? Y finalmente Althusser, ¿no? Althusser retomando a Marx, ¿no? Y el modo de construcción de la economía política, ¿no? Es decir, mm, va a retomar como el modelo social que nos proponía el marxismo, ¿no? Justo la sesión pasada yo les decía, no sé si fue en esta clase o en la otra, o alguien me preguntaba, ¿es necesario, ¿no? ¿Es imprescindible leer a Marx, ¿no? Pues necesario, imprescindible, no, porque hay nuevas teorías económicas, ¿no? Está esta nueva teoría de la economía social que justamente nos ayuda como a afinar, ¿no? Las repercusiones de no usar los recursos disponibles de manera eficiente, pero que se suscite, ¿no? Para Althusser, ¿no? El Estado va a funcionar como un mecanismo, y hay varios que pueden legitimar esto, incluso en la teoría de Foucault y de Bourdieu, ¿no? Se legitima. Yo siento que Althusser se basa precisamente en estos dos autores, ¿no? Para hacernos esta deconstrucción de lo que significa el sistema político, ¿no? Pero es cierto, el Estado se va a conformar a partir y se va a sostener y se va a legitimar a través, ¿no? Del uso de instrumentos represivos, ¿no? O de ideologías fundadas en los objetivos políticos que se encuentre en el poder. Justamente es donde la estructura política para Althusser pues obedece a un sistema que ayuda a legitimar, ¿no? Las condiciones que permitan que el poder se sostenga en el poder, ¿no? El grupo político se sostenga en el poder para no ser redundantes, ¿no? El asunto es que qué tanto puede regular el Estado, ¿no? Las ideas que buscan, por ejemplo, el desarrollo no solo de las condiciones sociales, sino económicas o políticas. Y justamente aquí, cuando el interés, ¿no? Del grupo en el poder no es legítimo, que sería el desarrollo de la sociedad hacia un fin común, es decir, hacia condiciones sociales que auguren un proyecto de vida favorable y saludable, entonces se rompe este paradigma. ¿Y qué va a hacer la sociedad con estos anomias, con estos síndromes? Pues va a intentar corregirlos a través de qué? Pues de los movimientos, de la protesta, ¿no? Del cambio, de la transformación pública, ¿no? Del cambio de hegemonía en el poder. Y el asunto va a ser esto, si el poder por sí mismo está buscando legitimarse en palabras de Althusser a través de los instrumentos de represión y de control ideológico de la población, y la población no quiere esto, pues se van a crear confrontaciones, ¿no? Entonces, justamente uno de los recursos prácticos que tiene la sociedad para legitimar, ¿no? El poder y la consolidación de un proyecto de desarrollo para la población, pues va a ser la democracia. Nosotros la vez pasada yo les decía por qué, ¿no? Y es uno de los temas con el que cierra el contenido del módulo 2. ¿Por qué si América Latina ha pasado por una serie de transformaciones sociales, una serie de transiciones y cambios políticos, ¿no? ¿Por qué si hemos pasado de democracias a dictadurías, de imperios a repúblicas? ¿Por qué si hemos estado en una severa construcción, ¿no? De ya híbridos políticos que yo todavía no escucho un izquierda-derecha en temas conceptuales políticos, pero tenemos izquierda, tenemos derecha, tenemos centro,
tenemos centro izquierda, centro derecha, o sea, hay tantas formas en las que hemos podido configurar nuestra sociedad política y económica. Pasamos, como les hacía este recorrido, ¿no? Desde sistemas colonizadores, ¿no? Impuestos a través de los intereses de las grandes potencias extranjeras, ¿no? En la región, porque no solo fue México, fue toda la región a través de la explotación de sus recursos naturales. Era lo que les decía, pues Latinoamérica siempre se vio como un suministro para los grandes imperios o las grandes potencias económicas. No solo América Latina, yo les mencionaba África y Asia, es muy homologable a lo que hemos vivido, pero ¿por qué si hemos intentado de todo, parece que nada ha funcionado, ¿no? O que muchas cosas han funcionado un poco a medias. Recordemos que nuestra sociedad, por ejemplo, la mexicana, que fue gran parte del desarrollo paradigmático económico del mundo en ese momento, después de la revolución y hasta el reparto agrario con Lázaro Cárdenas, el país vivió una serie de transformaciones económicas muy fuertes, ¿no? Primero, pues seguía habiendo esta desregulación en cuanto a los intereses de la nación, incluso ya legitimados con el constitucionalismo de 1917, que el 5 de febrero Carranza firma la constitución en ese momento súper innovadora para el paradigma político mundial, ¿no? Porque auguraba, digamos, de manera estructural tres ejes en los cuales se podía conformar un proyecto de Estado de Nación, que era trabajo a partir del artículo 123, ¿no? Educación. Ay, sí, creo que el del trabajo es el 123, si no me equivoco. Disculpen, se me barrió el cassette. El de educación, que según yo es el artículo tercero, y el 27, que era todo es propiedad de la soberanía nacional, ¿no? Todo lo que yace en el terreno, subsuelo y en el espacio. Para esos tiempos todavía no aéreo, era complicado, pero que ya estaba determinado dentro de la Constitución, ¿no? Entonces, regresarle el poder soberano al pueblo, pues se volvió como un fundamento muy innovador en ese momento. Digamos que hasta este momento, justo hasta este momento, a través de la Constitución de 1917, se logran consumar los actos de la Primera República de México y también con ello los actos de los objetivos o los ideales de independencia que se tenían, ¿no? Si bien antes hubo varias reformas, varios, digamos, escritos que podían legitimar la construcción de un Estado-nación, es hasta el 17 donde se legitiman, pero como yo les decía, para muchos la revolución termina en el 20 con la llegada de Obregón al poder, pero coincido con muchos historiadores que es hasta que se cumplen los ideales de la revolución, que fue la expropiación petrolera, que no fue solo la expropiación petrolera, digamos, este fue el último, fue la expropiación de muchísimas tierras, haciendas, latifundios, fábricas, etcétera, ¿no? De los cuales el Estado se apropió y finalmente la expropiación petrolera, que fue la más costosa de todas estas expropiaciones que se hicieron, y finalmente el reparto agrario que legitimó lo que les venía diciendo desde la época de la Reforma con Benito Juárez, que fue la construcción del ejido, justamente a regresarle el poder al sistema campesino mexicano para que se volviera productor. Durante los años, digamos, más o menos del 20, que es cuando llega Obregón hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas, incluso durante el gobierno de Calles, que hubo un proyecto de desarrollo agrícola, sobre todo en el desarrollo de sistemas de ingeniería hidráulica para poder hacer cultivos en diferentes regiones del país. Uno de los propósitos de Obregón era demostrar que en el norte del país se podían hacer cultivos, que si bien no se pueden hacer todos los cultivos, sí había cultivos que se podían hacer, ¿no? Hay un antropólogo, Arturo Barman, que hace un análisis del agro mexicano y lo compara un poco con el agro norteamericano, ¿no? Y él hace dos principales referencias porque vamos a ir al principio de desarrollo económico de México y de Latinoamérica, que es el modelo de crecimiento hacia adentro, o de modelo interno, que posteriormente y en conjunto con el modelo de sustitución de importaciones y el modelo de exportación le llamaban el milagro mexicano, pero justo es el precedente para esto, ¿no? Durante esta época, digamos de los años 20 a los años 40, Arturo Barman dice, en México, a pesar de que se podían sembrar y cosechar diferentes productos alimenticios, entre ellos el maíz, trigo, sorgo, que serían como el fundamento del sustento alimentario
para nuestro país, pues en realidad no se podía producir porque no había desarrollo tecnológico para el campo mexicano. Si bien ahora los campesinos ya podían tener tierras y hacer un uso, digamos, legítimo de su propiedad privada o de su propiedad comunal, ¿no? Pues, digo, es comunal, pero a final de cuentas libre de la intervención de cualquier otro eje económico o social o político. Es decir, el ejido estaba autodeterminado por el Consejo Ejidal, ¿no? No había insumos para desarrollar el agro mexicano. Cárdenas lo intentó a partir del desarrollo del reparto agrario, pero era insuficiente hasta los años 40. Para Barman había dos tipos de productos que se podían cosechar y cultivar en México, eran los que imperaba, que era la caña y el cacahuate. ¿Por qué estos dos? Porque requerían de muy poca agua, eran muy resistentes a la plaga y podían cultivarse y cosecharse bajo condiciones climáticas muy precarias, es decir, resistían mucho el calor y resistían mucho el frío. Sin embargo, en comparación con el desarrollo del agro americano, ¿no? Norteamericano, era muy diferente, ¿no? El agro norteamericano ya tenía ingeniería para la cosecha, para el cultivo y cosecha, con el desarrollo de tractores o de ingeniería para el cultivo, ya también tenían un gran desarrollo hidráulico para poder tener este desarrollo, mientras por ejemplo en México o en la región latinoamericana lo que seguía imperando para el cultivo era la coa. Y la coa no es más que un palo, varía un poco, puede ser desde un tubo, por ejemplo, que se clava en la tierra, se suelta la semilla y se pisa el hoyo. Hay otros un poco más complejos que son como unas palas, ¿no? Que se clavan en el piso, se abren, se tira la semilla, se cierra y se tapa, ¿no? Entonces sean como todavía la producción agrícola en México y en Latinoamérica carecía de estos insumos que hubieran ayudado a la industrialización del, del sector agrario. Ahora, el sistema de beneficios, por ejemplo, el gobierno norteamericano subsidiaba la producción, ¿no? Subsidiaba el acceso a recursos tecnológicos, ofrecía créditos para la innovación tecnológica del desarrollo del agro. Y eso no pasaba en el resto de Latinoamérica, particularmente los gobiernos tenían que estar todavía conviviendo con las grandes deudas. Por ejemplo, en nuestro país, pues seguíamos acarreando las deudas del proceso de, ay, que se me fue el nombre, de expropiación que habíamos tenido con el gobierno de Cárdenas. Pero justamente es durante este modelo, ¿no? Productivo de buscar cómo mantener a la población en un eje autosustentable, es decir, que la población pudiera tener acceso a los recursos necesarios, pues para que la vida pudiera obedecer a un proyecto, ¿no? Es decir, que la población tuviera lo mínimo necesario para subsistir. Esto se logra desarrollar el campo mexicano. De hecho, empiezan a proliferar, ¿no? Todo este sistema de desarrollo primero agrario y después de transformación de ciertas materias primas. Esto se le conoce como el modelo de crecimiento hacia adentro, que es que ¿qué significaba? Pues que la población tuviera acceso a todos los recursos necesarios y con ello empezar a crear un estado de bienestar a través del desarrollo ya no solo de lo alimentario, ¿no? Sino a través de ciertas condiciones sociales. Cuando esto se logra, entonces los excedentes que se producen de esta etapa de crecimiento productivo, que es más o menos del 40 al 50, ¿no? De los años 40 a los 50, pues entonces se dan cuenta que todo este excedente pues se puede vender, ¿no? Se puede vender ya como materia prima o como materia procesada a diferentes mercados internacionales. Y a esto se le conoce el modelo de crecimiento hacia afuera, que viene regulado un poco por una política, ¿no? De protección al mercado interno, es decir, que de repente aquellas cosas que que se compraban, digamos, a manera de importaciones, pues empezaron a producir en nuestro país. Hasta nuestros días, este modelo de protección sistemática al mercado interno sigue vigente. Justo ahora que vemos todo este tipo de mercados con Asia, por ejemplo, de esta mercadería que le llaman, ¿cómo se llama? Como moda desechable. Ustedes me corregirán, pero tiene un nombre más o menos así, ¿no? Eh,
bueno, digamos que es una moda muy fast fashion, exacto, ¿no? Ese es el concepto que buscaba. Gracias, Yadira, ¿no? Todo este sistema de fast fashion ha venido, ¿no?, a irrumpir en los modelos productivos de un país. Justo una de las condiciones que se ha tratado de proteger de manera, digamos, ya, quiero decir, de hace mucho tiempo, ¿no? Pero de manera muy anterior, es, por ejemplo, la producción de telas en nuestro país. Nosotros podemos encontrar telas y todo eso. ¿Por qué proteger? Porque es gran parte, ¿no?, del desarrollo productivo de nuestro país. Otro tipo de producción que se protege mucho es la del calzado. De hecho, los tenis deportivos y todo esto, pues suscitan una serie de impuestos a las empresas para poder venderlos en nuestro país. Lo que trajo todo esto del fast fashion y del acceso al mercado asiático fue una serie de condiciones en donde el mercado interno se vio desfavorecido de muchas maneras, porque de repente, ¿no? Por ejemplo, unos tenis, ¿no? Y yo de verdad estoy sorprendido porque pues te puedes comprar unos tenis de verdad de 100 pesos, ¿no? Traídos desde China, pues además bien bonitos, ya les digo que el mercado chino ya no produce cosas como de tan baja calidad como antes. Ahora sí se siente que hay un proceso de control de calidad más significativo, ¿no? Por 100 pesos, literal, no exagero, por 100 pesos. Y en cambio vas a León, te quieres comprar unos tenis, por ejemplo, hechos incluso de los mismos materiales y cuestan más porque la tecnología en nuestro país ha tenido menor desarrollo y producir ese par de tenis cuesta mucho más, ya sea por acceso a materias primas o por la consolidación de este desarrollo tecnológico que les menciono. Entonces, ¿qué está sucediendo o qué sucede cuando no se protege este tipo de industrias? Pues, por ejemplo, los zapateros, las fábricas de este tipo de calzado, etcétera, etcétera, en lugar de producirlo porque les sale más caro, ¿no? Pues empiezan a cambiar de giro el negocio o la producción por intermediarios, ¿no? Entonces estas empresas dejan de fabricar, prefieren comprar, pagar los gastos arancelarios o lo que sea y dejar de producir para volverse vendedores, ¿no? Que sería esto de los nuevos emprendedores, ¿no? En esto del e-commerce, no es que tú produzcas algo, voy a hacer gelatinas para venderlas en Mercado Libre, por ejemplo, ¿no? Pues no, voy a conseguir a alguien que las produzca, yo las voy a comprar a cierto precio porque las voy a comprar en masa y me dedico a distribuirlas a través de un e-commerce como Mercado Libre o Amazon. Digo, lo de las gelatinas es un poco somero, pero para que entiendan, ¿no? ¿Por qué se debe proteger el mercado interno? Entonces, la tela, los zapatos, una de las grandes industrias en nuestro país que siempre se ha buscado proteger y que ustedes han de haber visto que ha sido un tema desde que Donald Trump llegó al poder, es el del acero. Y hablamos del acero en diferentes modalidades, porque el que más se protege, por ejemplo, en nuestro país es el del aluminio, ¿no? Que es, yo creo que del metal es la industria más proclive a este tipo de protección. Y justo cuando llega Donald Trump al poder, dice, bueno, pues le voy a poner a México si no firma los acuerdos o si no accede a este tipo de cosas, un impuesto del 40%, ¿no? Y 40% poco porque al resto del mundo le voy a poner 60%, que fue el caso de China, ¿no? Creo que a China le dijo que iba a poner 60% y China dijo, bueno, sí, pero entonces yo también te voy a poner 60% a lo que tú me compras, ¿no? Y entonces dijo esta, ah, sí, pues entonces yo te voy a poner 80%. Y dijo China, bueno, pues yo me quedo en el 60% porque aún así voy a ganar más de lo que tú vas a ganar con tu. Y entonces son temas que empiezan a suscitarse. Esto sucede en todas las regiones y justamente es a partir de este milagro mexicano al que denominaron primero ser autosustentables con digamos, favoreciendo la microeconomía y después el crecimiento hacia afuera, ¿no? Instrumentado o favorecido por este sistema de sustitución de importaciones, es decir, ya no vamos a comprar lo que necesitamos, lo vamos a fabricar y el excedente lo podemos vender. Sin embargo, como les dije, durante este tipo de situaciones hubo una serie de movimientos, ¿no? Que nunca dejaron articular o no dejaron en toda América Latina, ¿no? Crear un modelo
de construcción o de proyecto para la población. Entonces empezamos a ver que sí, después del agotamiento, ¿no? Del modelo de sustitución de importaciones, empezó a transformarse el sistema económico mundial y justamente aquí empiezan a pasar ciertas desregulaciones para lo que sería el eje político de América Latina. Yo les mencionaba, por ejemplo, el movimiento estudiantil en Argentina de los años 50, un poco anterior a lo que sería el movimiento norteamericano, ¿no? Que fue todo este movimiento libertario de las ideas hegemónicas del modelo colonizador estadounidense. Primero, imperado por la intervención en Corea y Vietnam, ¿no? En donde se buscaba fragmentar, pero sobre todo tener intervención en la zona geográfica de Asia para tener estos vínculos y desarrollos de las líneas y trayectorias comerciales con el mundo, ¿no? Pero sobre todo mantener injerencia cerca de lo que sería el bloque soviético. Esto trajo transgresiones a Latinoamérica. ¿Por qué? Porque se buscó que Latinoamérica pues estuviera como en alineación de todo este sistema de insumos que necesitaba el mundo en ese momento. Por ello, a través de lo que yo les decía, la injerencia, ¿no? De ideales o de ideologías políticas, pues América Latina tuvo todo este síndrome de movimientos. Primero los movimientos obreros a partir de principios de siglo. Yo incluso les decía, bueno, Rusia también, ¿no? Tejió, sin ser Latinoamérica, una región en subdesarrollo, pero también tuvo consecuencia afirmado por los movimientos políticos que trajo consigo el siglo XIX. El movimiento estudiantil ya se venía proclamando en varios países, sobre todo en México y en Argentina. En México se suscita hasta el 68, pero no fue que surgiera en el 68 o un par de años antes. Hubo algo que fue coyuntural en ese momento, que fueron la gran esquela que ofrecían los Juegos Olímpicos del 68, pero desde finales de los años 50 el movimiento estudiantil ya se venía, ya había sido permeado por otros movimientos, por otras luchas. En nuestro país, digamos, el movimiento obrero sufrió de muchísimas transgresiones, sobre todo por el eje de intereses políticos que se sembraron al interior de estas organizaciones, ¿cómo decirlo? Eh, obreras, ¿no? Como la CTM. Recordemos que la CTM también tenía su propia dictaduría. Ahorita se me fue el nombre de este señor, ¿no? Pero, pues bueno, fue algo parecido a lo del PRI. Son años y decenas en que el grupo el cargo de los líderes sindicales, pues solo se repartía intereses para sostener este vínculo en beneficio de las grandes empresas de nuestro país. En realidad nunca se buscó un verdadero estado un verdadero estado de beneficio para los trabajadores, siempre en atención a lo que eran los intereses de los grandes empresarios. Justamente lo podemos ver, por ejemplo, incluso con López Obrador, ¿no? Que en esta última administración, ¿no? Lejos de lo bueno o lo malo, eh, el hecho histórico es que se renegoció el aumento del salario mínimo. Yo me acuerdo mucho cuando Peña Nieto proclamó el aumento del salario mínimo que estuvo después de las reformas estructurales de que empezaron en 2014 y que terminan hasta el 18, ¿no? Que para mí sí es un asunto que merece mucho estudio, lejos del juicio de valor que ya ahorita de manera documentada o en mi opinión personal pudiera compartirles. Sí habría que ver las consecuencias de la reforma eléctrica, ¿no? Perdón, de la reforma energética, de la reforma y de la reforma en la educación, ¿no? Que siento que son las mayores consecuencias que podrían haber afectado al proyecto de nuestra consolidación, ¿no? Como un estado de beneficio. Pero López Obrador justamente llega y dice que buscó la negociación con las grandes empresas para hacer este posicionamiento del aumento al salario mínimo de manera progresiva,
pero lo más inmediata posible, ¿no? Y que las empresas se mostraron un poco renuentes al principio, pero de acuerdo, que también fue consigo la negociación del pago de impuestos, ¿no? Y de repente empezamos a ver que había una condonación de impuestos para todo el mundo. De hecho, en la Constitución ahora ya se legitimó a partir de las reformas propuestas, pues que no podía haber condonación de impuestos, ¿no? O sea, sí puede haber planeación, proyección, negociación para el pago de impuestos, pero no puede haber pago de impuestos, ¿no? Justamente estas fueron las negociaciones que no se suscitaron durante más de 100 años de historia, porque si bien el movimiento obrero empieza en, digamos, 1904, 1906, 1908 como grandes fechas del movimiento obrero, y justamente se suscitan por un aumento en el salario mínimo que en ese momento pues, solicitaban los obreros de esa época. Creo que la masacre de Cananea y Río Blanco lo que solicitaban era un aumento como de 5 centavos al sueldo, porque su sueldo era de 20 centavos, una cosa de verdad exagerada. Digo, para el contexto de la época, porque recordemos que un peso no vale lo mismo ahora de lo que valía hace 20 años o de lo que valía hace 100, ¿no? Pero buscaban precisamente ese reajuste en la posición salarial y pues que nunca se pudo porque durante el discurso de Peña Nieto que le costó 6 años, ¿no? De negociación con los grandes empresarios para aumentar 4 pesos el salario mínimo, pues fue yo creo que ridículo en un comentario muy personal, ¿no? Pero durante el gobierno de López Obrador, pues el eje del salario mínimo fue del 200%, no recuerdo, ¿no? Pero fue muchísimo. Y justamente, ¿no? Mucha gente hizo esta crítica porque dijo, es que en la actualidad ya no nadie gana el salario mínimo y es que nadie paga el salario mínimo y es que el salario, pues ¿qué creen? Hay que revisar la estadística porque la gran mayoría sigue ganando el salario mínimo. Lo que sucede es que el salario mínimo muchas veces se ve complementado por otro tipo de prebendas o de beneficios, ¿no? Por ejemplo, bonos de productividad, bonos de asistencia, bonos complementarios, pero en realidad mucha gente sigue registrada con el salario mínimo. Y entonces, ¿qué se suscita? Bueno, esos bonos y compensaciones pues siguen suscitándose, pero ya en menor proporción al salario bruto o al salario total que tiene un trabajador. Y por ende ahora, por ejemplo, tiene mayor acceso, ¿no? Como a ciertas condiciones sociomateriales de beneficios, de créditos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, alguien de repente que cotizaba, por ejemplo, 3,600 pesos, que creo que era el salario mínimo antes, ¿no? Pues el crédito que le podían dar, por ejemplo, para comprar una casa, pues sea muy poquito, pero si ahora gana más del doble, entonces el nivel de consolidación, por ejemplo, para un préstamo, cosas así, que no estoy diciendo que ahora se endeuden, pero digamos que el eje económico sobre el cual ahora se puede regular la economía con este ascenso, pues es legítimo, ¿no? Es más práctico y funcional. Pero ¿qué sucedía todo el tiempo antes? Pues la sociedad se construyó, ¿no? Bajo este tipo de ambigüedades, de falta de proyección durante todas las injerencias militares. Yo les hablaba, por ejemplo, del golpe paramilitar que tuvo Pinochet contra Salvador Allende, justamente tratando de limitar lo que las políticas neoliberales ya impuestas, ¿no? por la oligarquía económica del mundo estaba imponiendo con su instrumento que era el Fondo Monetario Internacional, ¿no? En nuestro caso, ¿no? Que fue el caso para todos los países que quisieran integrarse, ¿no? Pero en el caso mexicano, y para que sirva de ejemplo a lo que le iba a pasar a Chile, con lo cual Salvador Allende no estaba de acuerdo, incluso él trató de mantenerse un poco en ambigüedad precisamente para evitar este tipo de castigo, ¿no? El golpe político el golpe de Estado hecho por Pinochet se dice que fue sustentado por el gobierno norteamericano, así como toda la injerencia en la guerra de Centroamérica, ¿no? También recordemos, por ejemplo, ya en los años 90, más cercano a nuestra época, todo el desarrollo de los grupos, digamos, paramilitares internos que tuvieron, por ejemplo, las regiones del norte de Sudamérica con Colombia, Ecuador, ¿no? Venezuela, ¿no? Las FARC, y que eran estos grupos que empezaron a suscitarse justamente para anular el legítimo uso autoritario de la violencia que tenía la construcción de estos estados políticos y de derecho que imperaban en América Latina. Pero justamente regresando, ¿no? al tema del
Fondo Monetario Internacional y que abriría toda esta brecha de movimientos militares internos en la región latinoamericana, pues lo primero fue que le solicitó, ¿no?, a todos los países que se abría el mercado de bienes y servicios, es decir, que el Estado, ¿no? Todo esto durante principios de finales de los años 70, principios de los años 80, ¿no? ¿Por qué? Porque si querían préstamos para el desarrollo, ¿para qué? Para que si se quisieran hacer acuerdos internacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Se podía participar, ¿no? Si no, pues estaríamos como de una manera aislada en cuanto a los objetivos de este proyecto. Entonces, lo primero era abrir el mercado de productos, bienes y servicios. Y es decir, que el Estado no estuviera regulando, por ejemplo, los precios. Durante la época del liberalismo económico, es decir, 60, 70, ¿no? El Estado regulaba los precios de las mercancías producidas. Y esto también era un error, porque muchas veces, si yo producía, por ejemplo, un par de zapatos, el Estado no sabía cuánto a mí me costaba, ¿no?, producir este par de zapatos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? El Estado decía, bueno, estos zapatos. Hola, hola. Ay, ¿qué creen? Que se me fue el internet y de hecho me estoy conectando con datos, pero ay, ojalá no se vuelva a ir. Bueno, voy a retomar una disculpa de verdad, ¿no? Ay, que antes no me escuchaba, sí me escuchaba, ¿no? No me digan que llevo hora y media hablando, según yo sí me escucho. Fuerte y claro, ¿verdad? Sí, maestro, lo que pasa es que se comenzó a dejar de escuchar como hace unos 4 minutos. Ah, yo creo que fue cuando se me fue el internet. De repente me apareció intentando reconectar, pero, ay, bueno, ay, me espantaste y ya dije, no se grabó nada, porque sí me ha pasado de que no se escucha nada, pero muchísimas gracias por estar pendiente. Bueno, vamos a ir cerrando, porque necesito hablarles justamente de lo que les sentaba al principio, de la estructura familiar como objetivo, ¿no? De un desarrollo primero de proyecto de vida y también como parte de las condiciones esenciales para el desarrollo o el cumplimiento de un objetivo de un proyecto de Estado-Nación, ¿no? Bueno, es lo primero, el Fondo Monetario Internacional le pide que abra el mercado de productos, bienes y servicios. El segundo criterio que le impone, ¿no?, el Fondo Monetario Internacional a todos los países que se quieran integrar es que abran el mercado de trabajo, ¿no? Yo les decía, el de productos de bienes y servicios, realmente más bien se hubiera buscado una negociación porque si el Estado imponía los precios, ¿no? Fijaba los precios de venta para los productos, ¿no? Y muchas veces no tenía conocimiento de cuánto le costaba a las empresas. Bueno, se abre el mercado de bienes y servicios. El segundo es el mercado de trabajo.
Es decir, en nuestro caso, ¿no? Que el Estado no interviniera directamente como en ciertas regulaciones, ¿no? Y para esto nosotros tuvimos una reforma a la Ley Federal del Trabajo, que fue tal vez la última antes de la reforma de Peña Nieto, que fue la del 71-72, ¿no? En donde se articulaba todavía esta construcción del Estado de Derecho para las relaciones laborales entre trabajadores y empresas. Pero justamente le dice el Fondo Monetario Internacional a todos los países, ¿no? ¿Sabes qué? Tienes que abrir el mercado de trabajo y es decir que ya no puedes imponer tú las reglas, ¿no? En las cuales se van a tejer. Y justamente es aquí el agotamiento del movimiento obrero en nuestro país, ¿no? En donde realmente los líderes sindicales, pues ya a través de la legitimación de esta nueva estructura de derecho, pues imponen, ¿no? Lo que los intereses de particulares o de las empresas creían como beneficio, ¿no? Y finalmente, ¿no? Como último criterio es la libre intervención de mercado de capital extranjero en la banca nacional. Y justamente aquí es donde digamos, la última razón estructural, ¿no? De los movimientos o de las transgresiones que pudieron tener los regímenes latinoamericanos, pues vino a terminar de integrar todo lo que era el sistema neoliberal. Ya para esta época, ¿no? Que empezó a suscitarse pues una gran descomposición social. México ya atravesaba las deficiencias que había traído el agotamiento del modelo liberalista económico, que yo les decía que se asentó con la guerra en Medio Oriente a finales de los 60, principios de los 70 y la gran crisis petrolera del 71, lo que dio surgimiento a un nuevo sistema económico que fue el neoliberalismo. Durante esta época, los años 70, México vivió su crisis económica más grande del siglo. Y justamente con López Portillo, ¿no? En ese discurso donde menciona que va a defender el peso como un perro, ¿no? Y al final de su sexenio, pues termina en lágrimas, ¿no? Porque no pudo. Llega Miguel de la Madrid, que tampoco pudo frenar, ¿no? El crecimiento inflacionario de la economía en nuestro país, pero que se vio muy mermada el desarrollo de un proyecto de nación. Finalmente, con Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Y el remate de todo el patrimonio público. Se hablan que fueron más de 1,000 empresas paraestatales las que se vendieron durante este periodo entre Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Pero lejos de eso, ¿no? La sociedad estaba rota, porque al no haber un proyecto de nación, al no haber las condiciones suficientes para el desarrollo de la vida, pues empezaron a gestionar varios movimientos sociales. Se trató de reducir, pero a través del uso de la fuerza y de la violencia que legitima, ¿no? La construcción de la posición del poder. En nuestro caso no fue tan agresivo, pero en casos específicos sí fue muy violento. Y tenemos el caso de Acteal en Chiapas, todo el movimiento que surgió con esto y la conformación, por ejemplo, del EZLN, que cosa más o menos análoga también se da la conformación del Ejército de Liberación Nacional en Colombia y contra las FARC, ¿no? Las Fuerzas Armadas, ¿no? Nacidas precisamente de esta disrupción que trajo toda esta severidad en la conformación de una vida política que en lo económico era insustentable. Pero fueron estas grandes transgresiones, ¿no? A los proyectos y a los propósitos del desarrollo de la vida lo que empezaron a conformar. Si ya bien se habían asentado a través de ciertas movilizaciones sociales, es en los años 90 en donde podemos empezar a ver como esta descomposición. En nuestro país, el auge del movimiento migratorio fue el más grande, digamos, respetando las magnitudes y diferencias de manera proporcional, pero fue el gran movimiento de migración en nuestro país. ¿Por qué? Porque desde los 80 se venía conformando, ¿no? O se venía negociando el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, a lo que después sucedió como el TEMEC. Pero justamente fue en todos estos ejes articuladores de la economía que trajeron estas transgresiones a la vida social de nuestro país. Si bien en las grandes ciudades había como un proyecto de desarrollo económico, ¿por qué? Porque se contaban con los insumos o los instrumentos necesarios
para poder tener una economía sustentable, digamos, para la sociedad. En otras regiones, pues la única forma de conseguir esta movilidad social o este ascenso en la escala social, pues sea a través de la inmigración y de la migración. Por eso mucha de la población buscaba en estos años, ¿no? En los años 80 y 90, pues migrar a Estados Unidos, ¿no? Para buscar mejores condiciones de vida para ellos y para su familia. También el atraso en la educación, si bien hubo como proyecciones, por ejemplo, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y a partir de estos institucionalizaron como estos proyectos de desarrollo social, fue muy complicado, ¿no? Fue muy complicado porque, por ejemplo, Solidaridad buscaba todo el desarrollo del área metropolitana de la Ciudad de México y uno de esos grandes proyectos fue, por ejemplo, Ciudad Nezahualcóyotl. En realidad, Ciudad Nezahualcóyotl durante los años 80 era una zona vacía, casi desértica, pero se generó un proyecto de urbanización y si se dan cuenta desde el mapa aéreo geográfico, todas las ciudades están perfectamente trazadas unas paralelas a otras, ¿no? Incluso en esas intersecciones que se pudiesen dar, ¿no? Entre, digamos, paralelos y meridianos, hay una perfecta desarrollo, ¿no? De la urbanidad. Justamente así se sentó, pero tardó más de 30 años. Todavía a inicios de los años 2000 estaba este proyecto de desarrollo, ¿cómo se llamaba? Proyecto Bicentenario, con alusión a lo que sería el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución y se depuró todo el bordo de Sochaca y se creó una zona económica, ¿no? Para la población. Entonces hubo un modelo, se sentaron algunas universidades, creo que una es ay, se me fue el nombre, es esta iglesia religiosa, La Salle, ¿no? Pero también se crearon plazas y se creó un entorno económico productivo para la zona, ¿no? Yo diría que a final de cuentas una de las grandes transgresiones que ha tenido y que por ello mismo no se ha podido articular pese a los diferentes sistemas económicos y políticos que ha tenido América Latina, uno de los ejes transversales para que esto no se cumpla es el desarrollo del propósito de vida del núcleo familiar, ¿no? Las familias a lo largo del siglo XX, ¿no? Hablando de la conformación de lo que sería la clase media, pues en América Latina ha sido un tanto inexistente, ¿no? En Estados Unidos se le ha dado mucho énfasis a la clase media porque es la que sustenta el medio político. Sin embargo, en nuestro país, como lo vimos a través del autoritarismo que nos dictaba ay, se me fue su nombre, Hegel, ¿no? Fue bastante complicado, ¿no? Fue bastante complicado porque en realidad no hubo un proyecto, ¿no? De desarrollo del núcleo familiar y con ello el ascenso de la clase social baja a la clase media. Yo tiene otras connotaciones, pero digamos que ese creo que ha sido un problema primero cultural, ¿no? La conformación del núcleo familiar, tener un plan de desarrollo para la familia, es decir, que la familia tenga acceso a todo lo que sería este desarrollo social, es decir, acceso a la salud, desarrollo a un plan alimentario, aunque se ha tratado de sostener la canasta básica, pues se suscita inaccesible para mucha de la población. Hasta hace unos años, ¿no? Decían que México tenía 40 millones de pobres en todo el país y de esos 40 millones de pobres, creo que al menos 10 vivían en pobreza extrema, que para la UNICEF, la OMS y la ONU, pobreza extrema significa todas aquellas familias que sobreviven con menos de $1 al día, ¿no? Ya no hablemos en cuanto al acceso de otros recursos. Por ejemplo, para la UNICEF el nuevo analfabetismo es digital, ¿no? El analfabetismo ya no es que no sepas leer o escribir, es que no tengas acceso a recursos digitales como lo sería Internet, ¿no? Entonces, si vemos todo esto, en donde vemos que hay un país de 130 millones de habitantes y donde al menos una cuarta parte vive en síndromes de pobreza, ¿no? Entonces el desarrollo del vínculo familiar se va a ver, ¿no? Y va a afectar toda la estructura social de maneras muchas veces irreversibles, ¿no? Estos abandonos que tiene las nuevas infancias, la falta de proyección. Ay, muchachos, no les estoy pasando la presentación, pero ya para ir cerrando, ¿no? Este,
todo este tipo de cosas, ¿no? Que afectan primero el núcleo familiar, que por lo cual para mí se vuelve tan importante, ¿no? Que es a partir de donde nosotros podríamos establecer un adecuado proyecto de nación, ¿no? Tomar acciones diligentes y más informadas en cuanto a la elección de nuestros representantes primero públicos y con ello la anulación de este eje autoritario que ha establecido el poder de legitimarse con base a todo esto, también crearía un estado de conciencia, de empatía hacia a los demás y lo que daría, ¿no? Como nuevas formas de estructura social sostenidas ya en vínculos profundos, ¿no? Y afirmados. Y como diríamos, recuperando un poco a Bonfil Batalla, ¿no? Anular y abolir todo este sistema de sumisión y de conquista, ¿no? En el inconsciente que hemos acarreado desde la época prehispánica, ¿no? Entonces, con eso cerramos la clase de hoy. Yo considero que el tema es profundo, ¿no? Es profundo. A mí me gusta pensar este eje articulador del núcleo familiar, ¿no? Como parte del desarrollo, del propósito de un proyecto de nación, ¿no? Pero sí sería bueno, ¿no? Revisarlo tal vez a través de varios ejes como, y de a través de varios análisis de las estructuras sociales que nos permean, ¿no? Como el de la pobreza, el de la cultura, el del arte, ¿no? Todas aquellas cosas que en algún momento San Agustín nos hizo referencia, ¿no? El Estado es encargado de regular la vida de los sujetos a través, ¿no? De la instrumentación del Estado de Derecho, ¿no? Del ejercicio legítimo de la fuerza y de la violencia, pero el humano necesita más allá que orden y estructura, ¿no? Y una de esas cosas es la cultura, ¿no? La cultura nos va a dictar la forma en cómo vamos a comportarnos, a interactuar y a vincularnos con otros, pero sobre todo a cómo nos vamos a desarrollar, a cómo vamos a construir nuevos símbolos, nuevos paradigmas en cuanto a cómo queremos funcionar dentro de esta sociedad. No en balde la cultura actual, ¿no? De muchas poblaciones o sociedades, ¿no? Que se vinculan, ¿no? Con nuevos ejes identitarios por la falta de oportunidades o la falta de relación con un entorno que les proclame este nivel de amabilidad o de confortabilidad para poder desarrollarse, ¿no? Entonces, muchachos, reflexionemos sobre este tema, lo podremos retomar la siguiente clase. Y ya nada más para cerrar las actividades, Tarea Auténtica nos está pidiendo que revisemos, ¿no? Uno de los grandes movimientos sociales que tuvimos en Latinoamérica. Creo que nos propone, ¿no? De manera significativa los que se dieron en México. Yo considero que si ustedes tienen conocimiento, ¿no? De algún movimiento social que haya tenido a América Latina, ¿no? Están las Mujeres de Mayo en Argentina, a mí me parece muy ad hoc, sobre todo por las fechas que acabamos de suscitar, ¿no? Del Día de la Mujer, ¿no? Se podría retomar, incluso vincularlo con algún antecedente como el de las tejedoras de Nueva York, pero el asunto es que nos pide un gran movimiento en Latinoamérica. Esa es mi sugerencia. Si ustedes conocen algún movimiento latinoamericano que les sea significativo de importancia, pueden anotarlo, ¿no? Aquí vienen algunos sugeridos: la independencia de México, Revolución Mexicana, el asesinato de Tupac Amaru, México 68 y la caída de Fujimori en Perú, que es más reciente, pero también vimos, por ejemplo, el caso de Salvador Allende o la guerra en Centroamérica, ¿no? O también el movimiento de las FARC contra el Ejército de Liberación Nacional en Colombia, ¿no? Y hay que contestar estas preguntas. Creo que por sí misma no está muy compleja de realizar, ¿no? El asunto es que sí van a tener que hacer una investigación documental sobre estos eventos o sobre el evento al movimiento social de su elección, ¿no? Y finalmente el foro de reforzamiento, ¿no? Nos pide revisar, ¿no? Algunos de los tratados que se han hecho en la región, ¿no? También unas preguntas reflexivas. Considero que siempre, como les he dicho, referenciar la información de la cual construyen sus elementos es bastante importante. ¿No? Del foro de reforzamiento es con intención, si este es un ensayo, ¿no? Académico, este es ya con una intención práctica de que ustedes puedan definir para una audiencia lo que han revisado a través del acuerdo.
Esto genera un poco de confusión muchas veces, ¿no? Por ejemplo, elementos, género, edad, residencia y nivel educativo. Si ustedes, por ejemplo, toman o retoman el conflicto del Río de la Plata, ¿no? Pues tendrán que dirigirlo, por ejemplo, a un nicho de público, pues que sea conocedor de este tipo de suceso histórico, ¿no? Pero también va a depender de la construcción que ustedes quieran hacer, ¿no? Entre más especializado, pues más rango de edad requiere, ¿no? El público, ¿no? Entonces, género, por ejemplo, podría ser, si lo vamos a dirigir, por ejemplo, a estudiantes de licenciatura, pues de entrada ya tenemos un segmento de edad, ¿no? De 18 a 25 años, ¿no? O de 18 a 30 años, por ejemplo, porque algunos nos tardamos más, ¿no? Pero también puede haber gente que esté fuera de este rango. Sin embargo, nuestro propósito es para aquellos que van iniciando la vida universitaria, ¿no? Para los que ya tienen dos carreras o para los que están empezando una carrera porque tuvieron que trabajar o tuvieron algún otro. Entonces, definir esto nos va a ayudar a qué tipo de público y qué tipo de contenido vamos a hacer, ¿no? Entonces, yo más bien les diría, justifiquen el tipo de audiencia a la cual van a dirigir, ¿no? Este tipo de construcción artística que tienen, ¿no? Y justamente la investigación que puedan hacer. Entonces, hábitos de trabajo, escolaridad y forma de vivir. Lo que les decía, bueno, a lo mejor hasta 30 años, porque hay muchos estudiantes que estudian y trabajan, ¿no? Esta tablita no les va a costar tanto trabajo si especifican o objetivan de manera muy concreta su objetivo, su público objetivo, ¿no? Y hasta aquí, les doy mucho las gracias, nos demoramos un poquito más. A las presentes, no sé si tengan algún comentario, alguna duda o algo que quieran compartirnos, sino para ir cerrando. Muy bien, sí, Yadira, como te dije, ustedes pueden hacer el tema de su elección y solo integrarlo de manera completa con las indicaciones que trae la actividad. Les digo, las preguntas son de reflexión y muy concretas, ¿no? Pues les doy muchísimas las gracias a las presentes, Yadira, por tu puntualidad, Lourdes, por haberte integrado. Espero que esta sesión les haya gustado. Y ya saben, si tienen dudas, comentarios o alguna pregunta, con mucho gusto lo pueden hacer a través del mensaje y correo electrónico. Les deseo mucha suerte y mucho éxito. Cuídense, un abrazo y excelente día. Perfecto.